En un pequeño pueblo llamado Valsereno, rodeado de densos bosques y montañas telúricas, se alzaba la vetusta escuela Nueva Horizontes. Una de esas estructuras que parecen atrapadas en el tiempo, con sus muros de piedra y pasillos oscuros. La bruma que el clima creaba parecía querer envolver el lugar en un halo de misterio. Fue en este escenario donde comenzó la leyenda de un niño poseído por un demonio, un niño que traería consigo muerte y terror. Damián era un chico como cualquier otro, o al menos eso parecía a simple vista. De complexión delgada y con cabello negro azabache, sus ojos de un marrón profundo solo delataban una tristeza insondable. Vivía con su abuela, la única familia que le quedaba después de que sus padres perecieran en un incendio cuyas causas nunca se esclarecieron del todo. Aquel fue solo el primer indicio de la oscuridad que lo envolvía. La gente del pueblo murmuraba sobre aquel niño. Algunos decían que traía mala suerte, pero solo unos pocos se atrevían a insinuar la espantosa realidad, que Damián estaba poseído por algo maligno. Desde que había comenzado a estudiar en la escuela Nueva Horizontes, extraños sucesos comenzaron a turbar la calma del lugar. La historia de terror que rodea a la escuela Nueva Horizontes y al joven Damián comenzó a desarrollarse lentamente, como la niebla que cubría el pueblo al amanecer. Al principio, fueron pequeños incidentes, luces que parpadeaban sin razón, puertas que se cerraban repentinamente con fuerza y ecos de risas distorsionadas en los pasillos vacíos. Sin embargo, aquellos eventos triviales solo eran el preludio de algo más siniestro. Una de las primeras personas en experimentar lo indescriptible fue Laura, una joven maestra que acababa de mudarse al pueblo con su hijo pequeño, Diego, para escapar de un pasado complicado. Laura había oído los rumores sobre Damián, pero era una mujer de ciencia, una persona que se negaba a dejarse llevar por supersticiones y habladurías. Mientras se adaptaba a su nueva vida, Laura intentaba ignorar las espeluznantes historias de sus colegas sobre la escuela y sus leyendas. Pero una tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas que rodeaban el lugar, sucedió algo que trastornó su incredulidad racional. Encontró a Damián en los despoblados pasillos de la escuela, murmurando en un idioma que no conocía, sus ojos completamente vacíos de emoción. Ese fue el inicio de noches sin dormir para Laura, que no podía quitarse de la cabeza aquella inquietante imagen del niño. Recordaba las palabras del pequeño Damián, resonando en su mente, aunque no entendía el significado. Profundas e incomprensibles, parecían agitar una parte primitiva de su ser. Diego, por su parte, empezaba a hablar de el amigo del bosque que venía a jugar con él durante la noche. Laura desestimó sus comentarios como parte natural de la imaginación infantil, sin darse cuenta de que el terror real se escondía tras aquellas apariciones nocturnas. Aquella bruma que siempre había parecido un simple fenómeno meteorológico empezó a adoptar una presencia más opresiva y tangible, invadiendo incluso los pensamientos de los habitantes del pueblo. Los ataques de pánico y las desapariciones se hicieron cada vez más frecuentes, mientras una figura oscura en las sombras parecía seguir a aquellos que intentaban desentrañar lo que ocurría en el corazón de la escuela. Una noche fatídica, la abuela de Damián fue encontrada muerta en su casa, su rostro desfigurado por una expresión de terror absoluto. Dejó atrás una extraña nota que parecía un intento desesperado por advertir a otros sobre el demonio que habitaba en su nieto. La noticia se esparció como pólvora, y los lugareños, impulsados por el miedo y los prejuicios, empezaron a retirar a sus hijos de la escuela, temiendo que el mal tocara a sus familias también. Laura, sintiendo la urgencia de proteger a Diego y entender la magnitud de lo que enfrentaban, comenzó una investigación clandestina
sobre la historia de Balsereno y la trágica existencia de Damián. Hurgó en los archivos del pueblo, documentándose sobre eventos similares en el pasado. Las historias eran tan antiguas como el lugar mismo, relatando la existencia de una entidad maligna que se manifestaba a través de los más inocentes, causando destrucción y muerte, para luego desaparecer entre las sombras, dejando solo ruinas y recuerdos desoladores. Una noche, mientras desempolvaba viejos archivos en la biblioteca del pueblo, descubrió un tomo enmohecido que hablaba de una secta antigua que adoraba a un ente conocido como el Oscuro Pastor. Este ser infernal, según las leyendas, buscaba almas jóvenes para alimentarse, utilizando el cuerpo de un niño como recipiente de su maldad. Laura sintió un escalofrío recorrer su espalda al pensar en Damián y todas las extrañas coincidencias que lo rodeaban. Pero el tiempo se agotaba, y el declive de la escuela y sus inmediaciones era inminente. La niebla se hacía más densa, oscureciendo el cielo incluso durante el día, creando una atmósfera donde se mezclaban el miedo y el desasosiego. Los lobos del bosque comenzaban a acercarse al pueblo, arrastrando con ellos un aire de muerte inevitable. La sensación de que algo terrible iba a suceder pendía como una sombra sobre el pueblo. Laura sabía que debía actuar rápidamente. Se decidió a confrontar a Damián, impulsada por un ardiente deseo de salvar no solo a su hijo, sino a todo el pueblo. En una confrontación llena de ira y valentía, se enfrentó al niño en los corredores oscuros de la maldita escuela. Damián, en un arranque de emociones discordantes, reveló que él solo era un huésped involuntario, atrapado en un ciclo sin fin de horror y sufrimiento. La posesión había comenzado mucho antes de que él naciera, y la muerte de sus padres fue solo una pieza más en el juego macabro del demonio. Damián lloraba lágrimas negras, y en ese momento, Laura entendió que el único camino hacia la salvación sería a través del sacrificio. Mientras la entidad del Oscuro Pastor intentaba tomar el control total del niño, Damián ganó suficiente fuerza para implorar su propio exterminio, una liberación del sufrimiento que ya no podría soportar. Laura, atada emocionalmente a su decisión, tomó el cuchillo ceremonial que había encontrado en la guarida de la antigua secta, usando su filo para liberar a Damián y al mismo tiempo salvar su propia alma de los pecados que prometían devorarla. En medio de un grito desgarrador que resonó a través de la bruma y las montañas, el Oscuro Pastor fue arrancado de su anfitrión, disipándose en la niebla que finalmente empezó a clarear. El sacrificio de Damián liberó a la escuela y a sus habitantes de la oscura presencia que los había azotado por tanto tiempo. Laura, aunque victoriosa, estuvo siempre marcadamente herida por las decisiones y las visiones que tuvo que soportar. Diego, su hijo, nunca olvidó al amigo del bosque. Y aunque ahora sabía la verdad, sus juegos nocturnos se trasladaron a los sueños donde el peligro ya era inexistente. Con el tiempo, la Escuela Nueva Horizonte se convirtió en un monumento dedicado a Damián, un recordatorio doloroso de los sacrificios que conlleva el amor y la valentía en los momentos más oscuros. A pesar de lo vivido, la gente del pueblo finalmente encontró la paz. Y aunque nunca olvidarían al niño que una vez vagó por sus pasillos, se consolaron al saber que, al final, él había encontrado su propia redención. La escuela permaneció en pie, como un faro solitario en medio de un mar de árboles, testigo de las extrañas historias de terror que una vez dominaron el lugar.